Para que podamos nosotros comprender la Sagrada Escritura, es necesario que nosotros estemos, como decíamos hace un rato en el discipulado, estemos atentos. Y yo quiero pedirle a usted, suplicarle que usted esté atento a la palabra de Dios. Sencillamente yo no soy el cocinero, yo soy solamente un salonero. Aquí el cocinero es el Señor. Lo único que voy a hacer yo es servir lo que el Señor ha cocinado para ustedes. Y yo les pido que no permita que nada le quite la bendición de saborear ese plato que el Señor le ha preparado. Yo creo que cuando usted va a un restaurante y pide un plato bien caro, no hay nada que lo distraiga para que se lo coma, ¿verdad? Si anda por ahí un chiquillo molestando, pues usted le jala, lo regaña porque usted quiere disfrutar de lo que usted pidió, de ese banquete. Pues el Señor quiere lo mismo. Él ha preparado en su palabra un banquete para que usted lo disfrute. Yo lo he dicho siempre, el sermón no es bonito para que usted se sienta contento, ni para que usted salga diciendo qué lindo que predicó el hermano Álvaro, el hermano Víctor, el hermano Abelardo, no. Lo importante del sermón es qué Dios me dijo hoy. Si usted estudia la Escritura, cada vez que el Señor habló, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, algo ocurría. Nunca el Señor, como dice la palabra, va a venir a Él vacía. Algo tiene que hacer. Y si usted en esta mañana sale aquí igual como salió, algo sucede. Porque usted tiene que salir diferente. La palabra de Dios, que la llamamos también como la profecía de Dios, es para exhortación, es para edificación o es para consolación. O sea, es, en otras palabras, para hacerlo entender a usted algo, en palabras ticas, jalarnos el aire, el mecate, regañarnos. Nos sirve también para edificarnos, eso es para tener mayor conocimiento de la palabra de Dios, para quitarnos la ignorancia que tal vez podemos tener. Y la otra también es para consolarnos. La palabra de Dios nos consuela porque pasamos por diversas pruebas, diversas situaciones, necesidades, angustias, aflicciones, y la palabra también está presta para eso. Entonces, que nada le quite a usted la bendición de que lo que vayamos a compartir hoy, la palabra de Dios, usted pueda absorber cada parte de lo que en lo que se refiere a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Si es que esa es mi exhortación. Usted tiene que salir diferente. Y si usted llega a su casa y dice que es raro, salí igual, algo sucede. Predicaba yo en otra iglesia y les decía que si usted sale bravo del culto, si usted sale con algo que no le gustó del culto, siéntase glorioso, porque el Espíritu Santo le tocó. Por eso va así, ¿verdad? Algo le incomodó, claro, el Espíritu Santo le está exhortando. Ahora, puede salir gozoso, claro, para eso también es la palabra de Dios, para que usted salga gozoso. Quiero invitarle, voy a seguir con la serie El propósito de la iglesia. Este es el sermón número 3, y no póngase en pie, vamos a buscar en la Biblia Hechos capítulo 2, versículo 42, para continuar esta serie de lo que es el propósito de la iglesia. Ya habíamos estudiado anteriormente qué era la iglesia, cómo se conformó la iglesia, ¿verdad? Y quién es el fundador de la iglesia, que es Jesucristo, y que usted es parte de la iglesia del Señor. Y en esta mañana vamos a estudiar un poco acerca de la vida de los primeros cristianos, parte 1, porque hay otra parte 2. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice así. Solamente vamos a leer un versículo. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por un nuevo día de que en tu misericordia te plació darnos a cada uno de nosotros. Gracias por el pan que hubo en la mesa, gracias a Dios por el vestido con el cual yo
vestí mi cuerpo, Señor. Gracias porque hoy tú me diste salud. Y principalmente gracias te doy, Señor, porque tengo la posibilidad de escuchar tu palabra, que es viva y eficaz, que va a profundizar en mi vida para que pueda hacer algo en ella. Señor, yo no quiero salir de este lugar igual a como entré, porque vine con un objetivo de que tú hagas algo en mi vida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a comenzar en dos temas: la vida de los primeros cristianos. Hermanos, hoy la iglesia, más que nunca, necesita comenzar a retomar cómo fue la sociedad y la comunidad de los primeros cristianos. La iglesia cristiana nació en una época que llamamos terminada, con al cerrarse el canon, por decirlo así, que es la palabra de Dios, ya no hay más que agregar a la palabra, ya no hay más que agregarle a la Biblia. Y la iglesia cristiana nace en un momento en donde ya la obra estaba totalmente terminada. Jesús fue el fundador. Jesús fundó su iglesia, nace la iglesia en el día de Pentecostés, ya eso lo habíamos visto. Y hoy más que nunca la iglesia necesita comenzar a retomar cuáles fueron las pautas, cuáles fueron los procedimientos, cuáles fueron las ideas y cuál fue el movimiento, el modo de vivir de la iglesia primitiva. Y eso es lo que queremos estudiar hoy en esta mañana. La iglesia necesita nuevamente vivir en una sociedad. Cuando el Señor vio a Adán solo, dijo el Señor algo que le llenó de orgullo a Adán. Aunque no sé, Adán no creo que lo haya escuchado, pero en el corazón de Dios sí vio algo. Y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. O sea, el hombre de Dios no lo hizo para que viviera en un monasterio aislado de todas las demás personas. No lo creó para que se fuera como un ermitaño a una cueva a solo meditar en Dios. Esa no fue la visión que tuvo Dios. Dios siempre tuvo la visión de que existiera una sociedad en donde tuvieran características que las vamos a analizar, pero que principalmente Él fuera el centro de esa sociedad. Y de la misma manera que fuera una comunidad en donde pudiéramos ayudarnos unos a otros. Dicho sea de paso, nuestra congregación tiene el nombre de Comunidad Kyrios, porque eso es lo que queremos reflejar. Queremos reflejar lo que es una comunidad. Pero hermanos, desgraciadamente, en los púlpitos de hoy en día no se está hablando acerca de la importancia que tiene la iglesia, los propósitos de la iglesia, de cómo vivir como iglesia, sino que lo que nos está llamando más la atención es lo que Dios nos puede dar, de cómo yo puedo llegar a ser un campeón, cómo yo puedo llegar a tener riquezas porque soy un hijo del rey, de por qué yo voy a tener todas las bendiciones que Dios me ha dado, y una serie de enseñanzas que no tiene que ver con las enseñanzas principales de la iglesia en los primeros tiempos. Hoy muchos hermanos andan buscando de aquí y allá de cómo librarse de las calamidades. Entonces se van a la iglesia de pare de sufrir, y usted va y compra su aceitico, ¿verdad? Y pasa 7 veces por el marco que hacen y punto y aparte, y pare de sufrir. Cuando yo voy a la palabra de Dios, ni me encuentro cómo ser un campeón. Yo no encuentro en la Biblia de cómo desarrollar el campeón que hay en mí. Más bien la Biblia me dice lo contrario. La Biblia me dice que yo soy malo porque no hay bueno ni aún uno. Me dice que si estoy firme, que mire que no caiga, quiere decir que tengo la posibilidad de caer. En ningún momento yo me he encontrado en la Biblia de que puedo ser un campeón. Y por ahí un pasaje dice que soy hasta un vil gusano. Pero
Muchos hombres y muchas mujeres, muchos hermanos, muchos cristianos andan en busca de querer oír lo que en la iglesia primitiva, y que yo a veces creo que de primitiva no tenía nada, solamente que fue la primera iglesia y los orígenes de la iglesia, que no tenían ellos lo que nosotros ahorita anhelamos. Ellos no buscaban la riqueza, ellos no buscaban cómo convertirse en un campeón, ni cómo librarse de las calamidades, cosa que nosotros ahorita no sufrimos como lo sufrieron ellos. Y eso lo vamos a ver en el sermón número 2, de cómo era la vida en aquellos tiempos. Hechos 2:42 nos da una respuesta, y eso es lo que vamos a analizar hoy. Es una declaración sobre el verdadero propósito de la iglesia de aquellos días y el verdadero propósito de la iglesia de hoy en día. Hoy, 11 o 12 de marzo, no sé, ando medio perdido, 12 de marzo, es exactamente la misma vida que tenían los primeros cristianos. Mismo propósito que tenían ellos, es el mismo propósito que tenemos que tener hoy usted y yo. Y son 4 pilares fundamentales que vamos a ver. Y leo para ustedes nuevamente. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1. En la comunión unos con otros, número 2. En el partimiento del pan, número 3. Y en las oraciones. Y de acuerdo a la escritura y a este propósito, hermanos, podríamos decirlo y ponerlo tal vez con unas palabras más claras. Número 1, que la iglesia, su propósito era enseñar la doctrina bíblica, algo que hoy está faltando en los púlpitos. Hermanos, hay iglesias en donde a la gente se le pregunta qué quiere que prediquemos, y pasan un formulario o tienen una cajita allá al fondo para ver qué quieren ustedes que les prediquemos. Eso no existe, hermanos. Ayer hablaba con unos hermanos, mi esposa y yo, que fuimos a visitar una pareja en otra localidad. El hermano también enseña, y hablábamos acerca de que las necesidades de la predicación son muy diferentes de un lugar a otro. Y no como otras iglesias, como la oficial, en donde el tema es el mismo en todas las comunidades. No debe de ser así. El Espíritu Santo sabe la necesidad que tiene esta iglesia, muy diferente a la necesidad que tiene la iglesia que está aquí a 300 metros. Porque el Espíritu Santo conoce a su pueblo. Entonces, hermanos, enseñar la doctrina bíblica es uno de los pilares acerca del propósito de la iglesia. Número 2, proveer un lugar de convivencia para los miembros, los creyentes. Número 3, para celebrar la cena del Señor. Y número 4, para compartir las oraciones. Esos son los 4 pilares fundamentales que la iglesia en sus orígenes comenzaron a practicar, y son los 4 pilares fundamentales que debemos de tener nosotros hoy en día. A partir de esos 4 se desarrolla todo lo que hagamos de más. Los cantos, las actividades que hagamos, si tenemos que hacer arreglos en la iglesia, la parte administrativa, todo nace de esos 4 pilares fundamentales de la iglesia. Pero nosotros nos hemos olvidado de eso y nos preocupamos más por otras cosas. Dichosamente, la doctrina que tenemos en esta iglesia se nos ha enseñado que no nos interesa mucho el edificio, que es importante, pero no es lo primordial. El Señor no nos va a preguntar que si teníamos bancas bien suavecitas, hay auditorios bellísimos, con aire acondicionado, asientos reclinables, o sea, usted estaría muy cómodo. No, el Señor nos va a preguntar, ¿qué hicieron con mi palabra? ¿Enseñaron mi palabra o no enseñaron mi palabra? ¿Fueron la palabra de ustedes o fue verdaderamente la palabra que yo di? Aquí, hermanos, en estos 4 pilares vemos reflejada verdaderamente la historia de los primeros cristianos. Y
Y no solamente era la historia de los primeros cristianos, hermanos, era el estado verdadero que ellos tenían. Un estado sencillo, humilde. También tenían algo, que era un estado de inocencia de ellos. Ellos tenían un amor, ese primer amor por el cual, y lo vamos a ver en el segundo sermón, cómo entregaban su vida y hasta sus hijos, con tal de que el evangelio corriera. Y gracias a ellos, hoy por hoy, usted y yo conocimos el evangelio. Esta grandeza, este sentimiento que tuvieron los primeros cristianos con la predicación de Pablo, primero hay en 120 que fueron llenos del Espíritu Santo, que fueron aquellos que hablaron en lenguas y se le aparecieron unas llamas de fuego en su cabeza, y con la predicación de Pedro se convirtieron 3,000 ese día. Entonces hubo un suceso sobrenatural en aquella congregación de más de 3,000 personas, y esto se elevó por todo el mundo, y era ese amor que comenzaron a reflejar unos con otros, y eso los llevó a una dimensión de que entre ellos comenzaron a vivir lo que verdaderamente hoy se vive, se dice, la comunidad cristiana, como deberíamos de ser usted y yo. Ahí no había egoísmo, se suprimía todo tipo de egocentrismo, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero si nos preguntamos, pero ¿cómo es que ellos optaron por vivir de esa manera? Era porque la obra que el Espíritu Santo recién establecidos en ellos estaba haciendo, lo estaban llevando a la práctica. Y hoy por hoy no es diferente. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, si usted verdaderamente es cristiano, usted fue sellado por el Espíritu Santo, usted está en la misma capacidad que los primeros cristianos. Está en la misma capacidad, y vamos a ver los 4 pilares en donde usted y yo y todos los que somos llamados hijos de Dios deberíamos de estar practicando en nuestra vida diaria. Estos 4 pilares fundamentales, si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, porque la base fundamental de la iglesia cristiana, de ahí nace todo. Número 1, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí hay una palabra, hermanos, muy interesante, y es la palabra perseverar. ¿Qué es perseverar? Bueno, muy simple, así, mantenerse firme y constante. Eso se llama perseverancia. Hermanos, hoy encontramos en las iglesias cristianas tan maleables. ¿Saben qué es la palabra maleable? ¿Conocen la plasticina? ¿Quién conoce la plasticina? Bueno, yo nunca fui al kinder y en aquel entonces no me acuerdo de haber visto la plasticina, pero sí he tenido hijos y a todos les hemos tenido que comprar plasticina. La plasticina es maleable. O sea, usted le da la forma que usted quiera. Hay cristianos en las iglesias que son maleables, que si no se les habló, pues ya no quieren ir a la iglesia. Que si el pastor predica muy duro, pues es que en esa iglesia no hay amor. Que es que no, en esa iglesia no encontramos el avivamiento. Ahí tienen apagado el espíritu, pues me voy de la iglesia. Que si Dios no responde a una de mis peticiones, me enojo con Dios y me voy al mundo. No, los primeros cristianos no eran así. Ellos eran, dice la palabra, que perseveraban. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que se puede perseverar solo cuando las cosas nos van bien? Eso no es perseverar. Perseverar es cuando las cosas andan mal. Cuando un trabajo me sale mal y yo trato de seguirlo haciendo, es que estoy perseverando, estoy siendo constante, manteniéndome firme y constante en aquel trabajo. Hoy por hoy los hermanos andan buscando iglesias en donde no se tenga que perseverar. Yo tengo 32 o 33 años de estar en esta iglesia, junto con el hermano Víctor y muchos hermanos de los que están aquí, que tenemos años de estar aquí. Y hemos tenido que perseverar en muchas cosas. Siempre hemos dicho, y yo llegué a entenderlo
muchos años después, porque al principio no lo entendía muy bien. La iglesia no es de nosotros, como dice el pastor Víctor. La iglesia no es mía, es del Señor. Y el Señor debe de cuidar su iglesia. Y hemos tenido que perseverar. Hemos tenido momentos duros económicamente, al llegar al punto de que a veces no hayamos qué hacer, si invertir o no invertir, si hacer esto o no hacer aquello. Hemos tenido que perseverar y mantenernos firmes siempre en el trabajo del Señor. Bueno, ahora, perseverar ¿ante qué? Ante todas las circunstancias. Estos primeros cristianos, hermanos, se mantenían firmes en una serie de cosas que les aseguro que hoy por hoy, si las estudiáramos, esta iglesia tal vez estuviera vacía. Y tomándome en cuenta yo mismo. O tal vez puede ser que no, que estuviéramos todos a como estamos hoy. Pero la iglesia de los primeros años era una iglesia que tenía necesidades, muchas necesidades. Tenían mucha pobreza, tenían persecución. Hoy por hoy nadie nos persigue. Ellos sí. Ellos preguntaban y el hermano Mateo, ¿por qué no vino hoy? Ya, hermano, ¿no vio qué? Ya anoche lo sacrificaron. Y la hermana María, también, anoche estaba orando y llegaron y la mataron. Y ellos seguían alabando al Señor. Seguían perseverando. Tenían otras circunstancias, no tenían la palabra de Dios como la tenemos nosotros hoy día. Para ellos se les era difícil obtener el conocimiento de Dios. Y otro, no tenían lugares de adoración. Por eso la Biblia dice que se reunían ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué otros lugares usaban los hermanos para reunirse? Por las casas. Las casas comenzaban a funcionar como iglesia. O sea, yo les decía, bueno, vayan a mi casa, calladitos, nos reunimos, pero vayan a mi casa. Y mañana vamos a la casa de Franco. Y pasado mañana vamos a la casa de Abelardo. Ellos no tenían lugares de adoración. Hoy por hoy nosotros tenemos los lugares de adoración, y los lugares de adoración son los lugares más desiertos. Oigo yo por la televisión que viene no sé qué cantante famoso, se agotaron las entradas. Y desde las 3 de la mañana están haciendo fila, y algunos desde el día anterior, con sillas, con comida, sombrillas y todo. Ahí vino un grupo Metallica, creo que se llama, algo así. Fue un escándalo. Y las iglesias, siempre así, vacías. Y los primeros cristianos deseaban lugares para poder reunirse. Por eso es que en la Biblia habla acerca de que la iglesia que estaba en la casa de tal hermano, la iglesia que estaba en la casa de tal hermana, porque no era el templo, nada más que era la iglesia, parte de la iglesia que se reunía ahí. Hermanos, ellos perseveraban. Ahora, ¿perseveraban en qué? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí hay una palabra griega que dice más o menos así: proscarterontes. Suena medio raro, suena así como medio dinosaurio, ¿verdad? Y significaba ser serio. Significaba, perseverar, constante, diligente. Y significaba adherirse fuertemente. Como cuando uno agarra 2 tablas y les pone cola y las pega bien. Eso está adherido fuertemente. Y eso es perseverar. Esta palabra Lucas después la había utilizado también cuando hablaba acerca de que todos estaban unánimes en la resurrección del Señor. Ahora, ¿cuál era esta doctrina de los apóstoles, hermanos? O sea, hay que perseverar, pero ¿perseverar en qué? Nosotros no podemos perseverar en cualquier conocimiento humano. O sea, no podemos perseverar en el sermón del hermano Víctor o del hermano no sé quién, el hermano el que sea. No podemos perseverar solamente en la doctrina que nos diga un hombre. Debe ser que debemos de perseverar en algo específico que nos dice la Biblia. Recuerden que la Biblia es nuestra regla de fe. O sea, si aquí no está, yo no puedo creerlo, y voy a creer lo que está aquí.
Ahora, quiero explicarles qué era la doctrina de los apóstoles. Recuerden que no había Biblia. Muy pocos escritos habían acerca, y solamente del Antiguo Testamento. Así que la doctrina de los apóstoles era todo aquello que se hablaba acerca de la vida de Jesús de primera mano. Aquellos que estuvieron y vieron a Jesús y que fueron testigos oculares de lo que Jesús estaba y estuvo haciendo. Por eso se le puso la doctrina de los apóstoles, aunque muchas otras personas también fueron testigos de lo que hicieron, ¿verdad? Uno de ellos fue Lucas, que Lucas se puso a indagar muy diligentemente, con mucho cuidado, todas las cosas que había hecho Jesús. Y él lo que hizo fue comenzar un trabajo periodístico de investigación y comenzar a hablar con todas aquellas personas que habían visto a Jesús. Esa era la doctrina de los apóstoles, que de primera mano le contaran: Jesús hizo esto y esto y esto y esto. Y después, pues, lógicamente, conforme fue pasando el tiempo y se fue muriendo la gente que tuvo contacto con Jesús, hubo necesidad de escribir, y es lo que se llama la tradición. Se comenzaron a escribir en papiros, ¿verdad?, todas las experiencias de los apóstoles y de personas que estuvieron con Jesús. Y fue como así, en el año 325, en el concilio de Nicea, pues se escribió y se aprobó el canon bíblico, ya con todos los escritos que el Espíritu Santo, por medio de hombres, había hecho. Pero estos primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, todo aquello que los apóstoles les enseñaban. Aquí vamos a ver 4 pilares, pero lo que enseñaban los apóstoles era toda la vida que Jesús, en los 3 años y medio de su ministerio, se había relacionado con ellos. El amor hacia los enemigos. Cómo no condenó a aquella mujer encontrada en adulterio. Cómo habló con aquella mujer samaritana explicándole acerca de la verdadera agua de la vida. Cómo habló con Nicodemo aquella noche en que Nicodemo fue a preguntarle de cómo hacía para obtener el reino de Dios. Cómo Lázaro, el Señor lo resucitó al tercer día. Y todas esas situaciones, ¿verdad?, fueron las experiencias vividas por los discípulos y por los apóstoles. Eso era lo que perseveraba la primera iglesia. Aunque hoy por hoy conocemos mucho de eso gracias a la Escritura y al legado que quedó de la palabra de Dios escrita, debemos de perseverar, pero verdaderamente en la misma doctrina. Nosotros no podemos perseverar en otra doctrina que no sea la misma, la que enseñaron los apóstoles. Luego muere un apóstol, Judas, se ahorca, y como eran 12, pues había que tomar un sucesor, que fue Matías. Sin embargo, la Biblia no habla acerca de Matías y nace un apóstol por excelencia, en donde él no tuvo una experiencia ocular, no fue testigo fiel de la vida de Jesús, que fue Pablo. Pero Pablo fue instruido y todo lo que Pablo aprendió, lo aprendió directamente del Señor Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. El Señor Jesús le dio la revelación directa a Pablo. Por eso se dice que Pablo es el mayor de los apóstoles. Sin embargo, él dice que él como un abortivo, o sea, como lo último. Y eso se relaciona mucho a veces a los animales. Hay animales que a lo último botan, después de haber parido algunas crías, botan un feto, como en los cerdos, que ocurre mucho. Entonces, Pablo dice, y a lo último, como un abortivo, me escogió a mí. Y por eso es que también en los escritos de Pablo debemos de perseverar en ellos, como un apóstol más de aquellos 12. Esa era la doctrina, hermanos, que ellos estaban perseverando, constantes y firmes. Hoy por hoy muchos cristianos quieren perseverar y quieren mantenerse firmes, pero en las bendiciones, en lo que Dios me puede dar, en
en cómo Dios puede hacerme una persona diferente, en cómo Dios me puede dar una esposa o un esposo, en cómo Dios me puede dar un mejor trabajo, en cómo Dios puede hacer que yo pueda tener una mejor salud. Y podemos hablar de un montón de cosas que es lo que nosotros queremos perseverar en eso. Pero nunca nos hemos puesto a pensar de que hemos de perseverar es en la doctrina, en lo que enseñó el Señor Jesús a través de los apóstoles que nos llegó a nosotros. Esto es importante, hermanos, porque el mandamiento que le dio el Señor Jesús a sus apóstoles allá en Mateo 28 fue muy explícita para ellos, pero que se vino a traducir para que nosotros mismos también cumpliéramos con ese mandato. Y todos sabemos lo que es la gran comisión. ¿Cuál era? Ir por todo el mundo. ¿Y qué? Y que hagamos, ¿qué? Discípulos. Y que hagamos discípulos. Pero en el 28:20 dice, ok, cuando ustedes prediquen y hagan discípulos, dicen que les enseñemos que guarden. Ahora, les explicaba ya a los hermanos del curso de la mañana, a las 9, que cuando en la Biblia habla acerca de la palabra guardar, no es que usted agarre un cajón con llave y llegue y guarde, no. La palabra guardar significa hacer cumplir, cumplir. Y aquí en el verso 20 de Mateo 28 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dijo Jesús a sus discípulos. Y aquí que yo estoy con vosotros siempre. Entonces, hermanos, la perseverancia en la doctrina de los apóstoles va muchísimo más allá de las doctrinas que a veces nosotros nos ponemos a pelear como seres humanos. Hay iglesias, por dicha, y no saben ustedes y yo la dicha que tenemos de estar en esta congregación por la doctrina que aquí se enseña. Pero hay iglesias en donde se discute si se aplaude o no se aplaude, si en pantalones o sin pantalones, si pintadas las mujeres o no, si pelo largo o pelo corto. Y el hermano Abelardo es testigo de eso, cómo eran las iglesias de hace unos 40, 50 años atrás. Yo todavía visito algunas iglesias en la zona sur en donde es así. O sea, ahí fuera hay un hermano que si usted va en pantalones la devuelven. Y si lleva unos aretes muy escandalosos la devuelven o se los quita. Eso hay en iglesia. No es doctrina, pero para ellos es doctrina. Debemos de perseverar entonces, ¿en qué? En la doctrina pura que el Señor Jesús les entregó a los apóstoles. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿O empiezo de nuevo? No. Dice hermana Esther que no. Vamos con el segundo punto. Y también perseveraban en algo más, en la comunión unos con otros. Aquí la palabra comunión viene de una palabra griega que se ha mencionado mucho aquí, que es koinonía. Y koinonía, la palabra comunión, es una convivencia, es estar juntos. El primer sermón que prediqué acerca del propósito de la iglesia, se acuerda que era acerca de que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra coinonía, hermanos, significa una estrecha relación, una asociación, una comunidad en donde haya una perseverancia, en donde ya nosotros no decimos esto es mío solamente, no, ahora es de todos nosotros, en donde verdaderamente se cumpla la palabra de que cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen, y que cuando un miembro se goza, todos los miembros se gozan. Hoy por hoy hay iglesias en donde si vemos que un hermano va superando y vemos que llega con un carro del año, ya no nos gusta muy bien. Y si hay un hermano que está pasando muchas necesidades, bueno, que Dios lo bendiga. Pero no. El segundo pilar de la iglesia de los primeros años era que ellos vivían una koinonía completa. Nos falta mucho hoy eso. Nos falta que verdaderamente nosotros podamos tener una vida, y yo diría que es una vida espiritual, de comunidad, una vida donde verdaderamente se ve reflejado el Espíritu
de Dios en nosotros. Decía la gente cuando veía a los discípulos del Señor: estos son discípulos, estos son cristianos. ¿Saben qué era lo que veían? ¿Se acuerda alguno de ustedes? Ellos decían: mira cómo se aman. Era el distintivo entre la iglesia de Cristo, cómo se amaban. La coinonía, o la palabra comunión, era una fraternidad en donde ya no había distingo social ni económico. No había distingo de si era griego, porque venía mucha gente, se acercaba a la iglesia, mucha gente que eran los gentiles, eran griegos, eran personas de otros lugares, hasta de África llegaban, y no solamente eran los israelitas. Ya no veían lo suyo propio, sino veían por las necesidades de los demás. Y aquí, hermanos, hay un retrato muy lindo acerca de la iglesia de los primeros años. Cuando ellos se juntaban, cada uno, los domingos, se juntaban para compartir el pan, dice que con sencillez y humildad de corazón. El segundo pilar de la iglesia primitiva era una manifestación muy sobrenatural. ¿Por qué? Porque compartían las cosas que ellos tenían unos con otros. Ellos no se preocupaban si tenían una necesidad. Sabía que la iglesia podía ayudarles en eso. Claro que era bipartito también ese sentimiento. Es que hoy, pues, Jesús lo dijo: a causa de la maldad del mundo, el amor de muchos se va a enfriar. Porque también en las iglesias pueden entrar vividores, en donde lo que quieren es que se les mantenga donde quiere, y eso tampoco. Estamos hablando de que es una coinonía completa, que es el te doy y tú me das. El en donde yo me comporto como un verdadero cristiano y aquel se comporta como un verdadero cristiano. Es lo que hace falta hoy en las iglesias. Como parte de la familia de Cristo, hermanos, somos una familia espiritual, no somos una familia carnal. Lo único que nos une a ustedes, entre ustedes mismos, conmigo, es que tenemos un mismo Padre y que el Espíritu Santo nos selló a todos por igual, no más ni menos que ninguno. Pero entonces nos tiene que hacer algo que nos distinga muy diferente a las demás personas que no tienen a Dios. Y ese es el amor de coinonía. La comunión que podamos tener unos con otros. Aquí hay un caso particular, muy rápidamente lo voy a hablar. Un caso de particular, Ananías y Zafira. Okay, primero, antes de hablar de ellos, quiero hacer una aclaración. La Biblia habla acerca de que los que tenían posesiones las vendían y los traían a los pies de los apóstoles para que fueran repartidos dentro de la necesidad de la iglesia. Ahora, hay una mala interpretación de algunos pastores que creen que las personas vendían sus casas propias donde vivían con sus hijos y traían ese dinero a los apóstoles. Eso no era así. No entraban en ese detalle. No era que vendían, yo vendía mi casa, Franco su casa y todos los de acá, entonces todos nos quedábamos sin casa. No es así. Porque algunos pastores han querido vender esa idea. No, eran heredades. Bueno, herencias. Porque a mí me dejaban, no sé, mi papá se moría y me dejaba una yunta de bueyes. Entonces yo llegaba y las vendía. Me dejaba un lote y yo llegaba y lo vendía y se lo traía a los apóstoles. La idea era que la iglesia no iba a sacrificar, no iba a padecer necesidad, era para ayudar los que podían, porque por eso la Biblia dice, los que tenían posesiones hacían esto. Entonces había una pareja que se llamaba Ananías y Zafira, y ellos tenían una heredad, o sea, les habían dejado una herencia, y eran cristianos. Los domingos iban a alabar y adorar, etcétera, pero su corazón había sido dividido. Y resulta que llegaron y vinieron y dice, bueno, vamos a decirles a los apóstoles que tenemos ahí un lote muy bueno en el centro del paraíso, lo vamos a vender y le vamos a traer la plata para que sea repartido entre todos los hermanitos de Comunidad Quirios, los que tienen necesidad.
Pues cuando vendieron y vieron que era muy buena cantidad de plata, ya Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo y decir, mira, bueno, es mucha plata para la iglesia. No. Ahí el hermano Víctor y Marco Tulio y todos van a ser locos con la plata de nosotros. No. Vamos a darle la mitad. Peor es nada. ¿Verdad, Ananías? Sí, démosle la mitad. Si te pregunta el hermano Víctor que en cuánto vendiste esto, le decís que en esto, sí, amado esposo, le dijo la hermana, ¿verdad? Y la cosa es que llega Ananías y Pedro ni siquiera se daba cuenta en cuánto habían vendido el lote. Pero el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo, Ananías, ¿en esto vendiste la heredad? Sí, claro, en eso. Dice, ¿por qué dejaste que Satanás te engañara? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Primer juicio de la iglesia, cae el hombre muerto. Los muchachos, los diáconos sacaron el cuerpo, fueron a enterrar al hermano Ananías y viene entrando la esposa Zafira, toda contenta, ¿verdad? Toda orgullosa porque había dado una buena ofrenda a la iglesia, porque así sucede. Hay personas que dan una muy buena ofrenda a la iglesia y ya se sienten dueños de la iglesia. O hay que darles en los primeros lugares, o hay que tratarlos muy bien porque dan buena plata a la iglesia. Y el Señor, recuerde lo que habíamos visto, al Señor no se compra. Y llega a Zafira y mira, Zafira, ¿en esto vendieron el lote? Sí, claro, en eso, te lo juro. Y dijo, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Ahí vienen unos muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y te van a sacar a vos también. Y ¡plum! También cae Zafira. Ahora, la enseñanza de este cuadro no es que no dejen de dar. Porque Pedro le fue muy explícito. Mira, teniendo toda la plata y todo el lote no era tuyo. Nosotros nunca te pedimos nada. Lo que quisiste es que dividiste tu corazón y no confiaste en el Señor. Prometiste dar algo que al último no lo cumpliste. O sea, se dividió entre el Dios y el Dios Mamón, que es como se le llama en la Biblia, al amor al dinero. Y eso fue la primera disciplina que hubo en la iglesia. ¿Por qué? Porque se vio el corazón que tenían ellos de que no era sincero en la coinonía que debían de haber. Cuando usted retiene su mano para no darle al Señor, usted no está teniendo un buen espíritu de coinonía. Las ofrendas y los diezmos tienen tres funciones importantes. Una, que haya alimento en mi casa, dice el Señor. O sea, alimento es que no cese la palabra de dar. Que haya 1, 2, 3 o quién sabe cuántas personas ministrando la palabra de Dios. O sea, pagarle al pastor, pagarle a los ministros que estén ahí, cuando se puede. Número 2, para sufragar todos los gastos, ¿verdad? Que haya en la iglesia, ¿verdad? Las necesidades que haya entre el pueblo, ¿verdad? Y número 3, para los necesitados. Para eso es. Y aquí nosotros estamos muy bien sabidos, por eso es que tenemos también ahí la ofrenda a Santiago, de la cual nosotros recogemos para darle al necesitado. Entonces, cuando nosotros retenemos lo que le tenemos que dar a Dios, también nos estamos comportando mal con el hermano. Muchas veces en esta iglesia hemos tenido que ayudar a muchas familias. Lo que pasa es que no se dice aquí. No es nuestra intención que usted le diga, vea, le ayudamos a fulano, sutano, perencejo. No. Yo recuerdo, durante mis años de estar en la iglesia, que hemos puesto techos, hemos ido a trabajar, hemos pagado luz, hemos pagado alquileres, agua, hemos pagado multas, hemos sacado gente de la cárcel pagando su liberación, etcétera, con la plata que el Señor nos provee. Bueno, número 3. También perseveraban en algo más, no solamente en la doctrina de los apóstoles y no solamente en la comunión de unos con otros, sino que perseveraban en algo que nosotros aquí frecuentemente tenemos, y es lo que se llama el partimiento del pan. Porque hay 2 ordenanzas fundamentales que el Señor instituyó, solamente 2. Así es que todas las demás ordenanzas que usted puede oír son invenciones de los hombres. Solamente 2 ordenanzas puso el Señor, o sea, 2 órdenes. Número 1, el bautismo.
como evidencia de fe de que pertenecemos al cuerpo de Dios, o sea, a la iglesia. Y número 2, celebrar la cena del Señor como recordatorio en 2 sentidos. 1, el recordatorio de que el Señor, una noche, en que fue entregado, pues Él dio su carne, símbolo del pan, y su sangre, símbolo del vino. Pero también nos recuerda de que algún día vamos a estar con Él otra vez celebrando la cena del Señor. Yo no sé si usted sabía eso. Pero usted y yo vamos a estar un día juntamente con el Señor en una cena. Que el Señor lo prometió, dice, y no lo tomaré más hasta aquel día en que lo tome otra vez con ustedes. ¿Se imaginan? Y ese vino sí va a ser rico. No es que el de aquí sea feo, no. Por cierto, el pan de hoy 18 estaba muy rico. Nada más que muy chiquitito, cada día lo hace más pequeño. Vamos a tener que hablar ahí con la panadera. Pero bueno, perseveraban en el partimiento del pan. Si nosotros, hermanos, por más que prediquemos la palabra, por más que hagamos un montón de cosas, no celebramos la cena del Señor, por eso se llama la cena del Señor. Estamos olvidando el sacrificio que Él hizo. Por eso Él puso ahí en Corintios, dice que las veces que la hiciéramos, la muerte del Señor anunciamos. Y que lo hagamos ¿en qué? En memoria de Él. Nosotros lo hacemos aquí una vez cada mes, creo. Y siento que no es necesario hacerlo todos los domingos, pero, y si lo hiciéramos, no importaría, recordar todos los días, debemos recordar lo que hizo el Señor, como sucedió con el canto de Carlos. Recordar, o sea, cuánto le costó al Señor ver mi pecado clavado ahí en la cruz. El partimiento del pan, hermanos, se refería entonces a las reuniones de los primeros cristianos para celebrar y recordar ese momento, ¿verdad? Tan solemne como fue la entrega en la última cena que Jesús celebró con los discípulos. Este pan que celebraban con los discípulos era un momento muy especial. Yo quiero hacer aquí un paréntesis. A veces nosotros, y por eso Pablo por inspiración, fue muy claro en decir que antes de tomar el pan y tomar el vino, que nosotros, ¿qué dice la Biblia? Que nos cuestionemos. Dice que meditemos en nosotros mismos cómo estamos, a ver si somos dignos de recibirlo. Y si en ese momento nos acordamos de que no somos dignos, bueno, tenemos la opción, la oportunidad de arrepentirnos. Mire, hermano, usted nunca reciba la cena del Señor con un corazón, perdóneme la expresión, muy, muy feo lo voy a decir, entre paréntesis, con todo respeto, con un corazón sucio. No, arrepiéntase y venga y recuerde y tome la cena del Señor. Por eso dice que nos midamos, que nos preguntemos a nosotros mismos cómo vamos a recibir la cena del Señor. Porque dice que por eso es que hay muchos enfermos en la iglesia y muchos duermen, y no es que se quedaron dormidos en la casa, no, muchos es que han muerto porque no discernieron el cuerpo y la sangre del Señor. Esta palabra de lo del pan viene de una palabra que tal vez les va a sonar raro, que es Eucaristía en griego. Y no se asusten porque la gente cuando oye mencionar la palabra Eucaristía suena como a la comunión de la Iglesia Católica. En cierta manera, pues, tiene algo de similitud. En realidad es consagrar ese momento. Aquí el hermano Víctor, cuando ora, o los que estemos celebrando la cena del Señor, no es que creemos en la transustantación, que es creer que el pan y el vino verdaderamente se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. No, eso es vino, vino, y pan, pan, y se dan vino y vino, y pan, pan siempre. Lo único que hacemos es un memorial que como congregación, que como iglesia, recordamos de lo que sucedió y recordamos lo que va a suceder. Ese es el tercer pilar. Y siempre que haya una organización, una comunidad, una sociedad cristiana, se debe de celebrar la cena del Señor. Inclusive en algunos hogares
que también se convierte en iglesia, se puede hacer. Yo hace un tiempo, cuando tenía un devocional con mi familia, celebrábamos la Cena del Señor con todo el sacramento que se debe hacer, con toda la solemnidad que se debe hacer. Y usted lo puede hacer, porque usted lo que está haciendo es recordando lo que sucedió. Entonces, la Eucaristía es especial para los creyentes. El celebrar ese día que Jesús se entregó por usted y por mí, entregando su cuerpo para ser quebrantado, flagelado, y su sangre para ser derramada, eso es lo que se llama Eucaristía, es la Cena del Señor. Es un acto solemne que debemos nosotros de recordar siempre, y con esa importancia. Y por último, hermanos, también perseveraban en algo. No solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que debemos de perseverar usted y yo. ¿Qué dicen los apóstoles? Bueno, es que los apóstoles dejaron esto y esto y esto. Bueno, yo voy a perseverar en eso. No solamente perseveraban en la comunión de unos con otros, ayudándonos unos con otros, proveyendo yo para los demás. No solamente yo voy a perseverar en el partimiento del pan, en la cena del Señor, sino también voy a perseverar junto con mis hermanos en la oración. Ellos se reunían para esas 4 cosas siempre. Constantes, firmes, eran personas serias. Como dice la palabra, estaban como pegados, unidos, adheridos tan fuertemente que siempre cumplían esas 4 formas en su vida cristiana, que debemos de hacerlo nosotros hoy en día. La iglesia debe de orar constantemente. La Biblia nos manda, ¿qué dice? Orad sin cesar. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros oramos fielmente? ¿Cuántas veces ora usted por semana? No lo diga, pero en sus adentros contéstese. No soy profeta, pero le aseguro que muchos de ustedes no oran ni una vez por semana. Los musulmanes oran de 5 a 7 veces diarias. Los judíos oraban 3 veces diarias. Los cristianos deberíamos de orar más, pero oramos menos. Los primeros cristianos, la primera iglesia, perseveraban en la oración. Y habían varios tipos de oración. Había la oración pública, o la oración principalmente era la aclamación de los salmos. También se oraba y se meditaba mucho acerca del Padre Nuestro, no como repetición, porque el Señor Jesús dejó el Padre Nuestro no para que lo repitiéramos, porque Él, si ustedes pueden leer antes del Padre Nuestro, el Señor Jesús dijo, cuando oren, oren así. O sea, ese es el modelo por el cual nosotros podemos dirigirnos para orar. Y lo primero que tiene que haber en toda oración es, Padre Nuestro que estás en el cielo. Siempre darle la gloria primero al Padre. Y también, por supuesto, pues estaban las oraciones privadas, las necesidades. Oraban por el hermano Ananías que se había muerto, ¿verdad? ¿Ustedes creen que oraban por el hermano Ananías que se había muerto? No, ¿verdad? No, porque no se debe orar por los muertos. Los hermanos que se reunían tenían muy claro toda la doctrina que los apóstoles les habían enseñado, y ellos eran sinceros en sus corazones. Sabían que una de las doctrinas que habían enseñado los apóstoles era la constancia en la oración. ¿Recuerdan cuando los apóstoles se les condenó o se les criticó porque las viudas de ellos mismos estaban siendo desatendidas en el repartimiento de la comida? Y los griegos fueron los que murmuraron de ellos. Y los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros nos separemos de la predicación de la palabra y de orar por asistir las mesas. Así que se buscaron unos diáconos. Hoy por hoy, hermanos, la iglesia ha dejado de orar. Puede ser que usted venga a una reunión de oración, yo no digo que no. Pero ¿cuánto oramos nosotros verdaderamente? ¿Cuánto dedica usted en la mañana o en la noche, en algún momento, a orar en su intimidad con Dios? Porque dice el Señor que nosotros encerrados en nuestro cuarto, dice que oremos a nuestro Padre y que ahí en lo secreto Él nos va a oír y que Él va a contestar nuestras peticiones.
ahí en lo secreto. Y él lo enseñó porque la manera en que lo hacían los fariseos era de una manera pública en las plazas, algo que a nosotros nos cuesta poco entender, pero se acostumbraba a ir. Así como los filósofos se iban para las plazas a dar sus discursos y se les llamaba a la gente ahí a escucharlos, pues los fariseos y los hombres que querían verse adorados por otras personas, o sea, por lo menos aclamados, llegaban a orar y hacían grandes repeticiones en las plazas. Y el Señor dijo, no hagan eso, no lo hagan en público. Mejor háganlo en lo íntimo, en lo secreto. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y Él sabe de qué tenemos necesidad y qué vamos a decirle antes de que nosotros abramos nuestra boca. Hermanos, 4 pilares fundamentales del propósito que tiene la iglesia aquí en la tierra. Porque cuando usted y yo estemos con el Señor, la iglesia que va a estar ahí ya no tiene ningún otro propósito. Y ahí va a estar todo cumplido. Dios nos puso un propósito aquí para nosotros mismos. Que estos 4 pilares, hermanos, estos 4 fundamentos sean muy importantes, sean para que nosotros los podamos practicar día a día. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, hermanos. No nos desviemos de la sana doctrina. No andemos en pos de todas aquellas enseñanzas de hombres que no tienen que ver nada con lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Perseverando en la comunión unos con otros. Considerándonos unos a otros, como dice Pablo. Soportándonos unos a otros, como dice Hechos. Porque somos hermanos. Perseverando en la comunión, en la celebración del partimiento del pan. Y perseverando en la oración. Amén, hermanos. Son 4 fundamentos fundamentales que usted y yo y todo cristiano debemos de cumplir.